Hola a todos, somos jóvenes lectores y el día de hoy vamos a entrevistar a María José Sánchez con el tema Literatura Universal a inicios del siglo XX. Hola, ¿qué tal? Comencemos con las preguntas. ¿Cómo inició tu gusto por la lectura? Bueno, de chiquita mis papás siempre me han comprado y regalado libros, entonces ha estado muy presente, la lectura ha estado muy presente en mi vida desde siempre. No recuerdo un momento específico que me interesó porque siempre he estado leyendo. Interesante. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la literatura influye en tu vida? Creo que la literatura influye todos los aspectos de mi vida. Creo que sería una persona completamente diferente si no hubiera leído ciertos libros o si nunca me hubiera interesado en leer. He aprendido lecciones muy importantes que me han dejado marcada. ¿Has leído algún libro de los autores de la literatura del siglo XX? Si es así, ¿cuál es el estilo que más te gusta de esa época? He leído a Franz Kafka, Carta al Padre y La Metamorfosis, y también he leído a Virginia Woolf, Una habitación propia. Me gusta bastante el estilo de Virginia Woolf, que es como más poético y es un monólogo interno. Entonces creo que Virginia Woolf. Otra pregunta. ¿Consideras que gracias a estos libros podemos entender los sucesos del día a día de otra forma? Sí, creo que nos enseñan bastante de la historia porque podemos ver cómo era la vida en esa época y cómo la gente se comportaba, todo eso. Entonces nos enseña a no repetir las mismas cosas. Siguiente pregunta. ¿Crees que las obras del canon literario, como las que escribieron a inicios del siglo XX, tienen cada vez menos presencia en la vida de los jóvenes? Sí, lamentablemente sí creo que tiene menos presencia, pero igual creo que hay bastantes jóvenes que les interesa bastante los libros y leer todo tipo de libros. Interesante. Otra pregunta. ¿Cómo crees que se podría fomentar la lectura de las obras del siglo XX entre los jóvenes? Creo que primero se debería fomentar la lectura en general, que los jóvenes empiecen a leer cualquier cosa, o sea, lo que más les interesa, y de esa manera cuando ya tengan ese amor por la lectura, ellos mismos van a querer leer todo tipo de libros y eventualmente podrían leer uno de esa época. De los libros del plan lector Metamorfosis y Carta al Padre, ¿cuál te llamó más la atención? Me llamó más la atención Metamorfosis porque nunca había leído un libro parecido. Me pareció bastante interesante y extraño. Entonces, Metamorfosis. Sí, tienes razón. Muy interesante. Y la última pregunta. ¿Consideras que la narrativa de Kafka se ve reflejada en la literatura de hoy en día? Sí, yo creo que Kafka ha influenciado a muchísimos escritores. Bueno, el escritor que más conocido y que yo estoy segura que fue influenciado por Franz Kafka fue Gabriel García Márquez. Y ese es un autor más actual. Entonces sí, creo que y eventualmente van a seguir habiendo escritores que son influenciados por Kafka. Muchas gracias por tu tiempo.